En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de las principales glándulas y principales hormonas y su función en el organismo. Lo que sí les pido, hoy día es una clase larga, espero que todos tengan su material a la mano. Vamos a comenzar, vamos a usar bastantes colores, siempre traigan sobre todo el color azul, el color rojo, saben, hay vías que estimulan y vías que inhiben, así que va a ser muy importante que aprendan a diferenciar todos estos elementos que vamos a explicar el día de hoy con colores. Va a facilitar su estudio de forma eficiente. Miren, chicos, vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Cuáles son las funciones de este sistema que está integrado por una serie de órganos repartidos a lo largo de todo el cuerpo? Es regular el metabolismo del organismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que permiten la vida, y tú lo estudias en el curso de bioquímica. ¿Te acuerdas de la glucólisis, la gluconeogénesis, la betaoxidación de ácidos grasos, la síntesis de proteínas? Todas estas rutas metabólicas lo que permiten es de que el ser humano pueda vivir, ¿sí? Porque si el ser humano vive, no es otra cosa más que la traducción de que sus células están funcionando bien. Y para que las células funcionen bien, necesitan energía, y esa energía la obtienen a partir de estas rutas metabólicas. Entonces, el sistema endocrino se encarga de que todas las rutas metabólicas de todas las células estén coordinadas, estén funcionando correctamente. Y aparte de eso, tiene otra función extra, que es regular procesos que permiten el crecimiento y desarrollo de gametos. El sistema endocrino regula la reproducción. ¿Bien? Son dos cosas muy diferentes. Por un lado, regula el metabolismo y por otro, regula la reproducción. Si te preguntan qué es el sistema endocrino, tú respondes con esas dos balas, ¿no? Pum, pum. Bien, chicos. Entonces, el sistema endocrino se caracteriza por presentar como unidad a una célula endocrina, ¿sí? La cual forma parte de un complejo más grande que recibe el nombre de glándula endocrina. Las glándulas endocrinas, conformadas por células endocrinas, se caracterizan por la síntesis de hormonas, las cuales van a ser moléculas que van a ejercer una comunicación endocrina con otras células, ¿bien? ¿Y recuerdas qué era comunicación endocrina? Comunicación endocrina era un concepto que se utilizaba para describir la comunicación entre células, ¿bien? A través de moléculas que circulan por la sangre, ¿bien? Que circulan por la sangre. Entonces, un criterio para definir una molécula como hormona es que viaje por la sangre, ¿bien? Pero no es el único. Necesitamos tres criterios para definir que una hormona, perdón, definir que una molécula sea una hormona. El primero es que se secrete, ¿bien? Es que se secrete. Es decir, que sea producida por una hormona, perdón, por una célula endocrina, y esta, por los mecanismos de exocitosis, libere esta hormona al tejido sanguíneo, ¿sí? Al tejido sanguíneo, no a su entorno, ¿bien? No a un tejido local, sino a la sangre. Por otro lado, que esta hormona sea capaz de difundir por los vasos sanguíneos, ¿bien? Que llegue a la circulación general. Y a través de los vasos sanguíneos, ojo, puede llegar a todas las células del cuerpo. Y después, por último, es de que esta molécula sea capaz de unirse a un receptor específico en un órgano diana. En este caso, esta célula endocrina y estas células diana están muy lejas una de la otra. Puede ser de que esta célula endocrina esté en la hipófisis y esta célula diana esté en el riñón. O puede ser de que este esté en el páncreas y este esté en el hígado. O sea, son considerablemente órganos un poco distantes. De esta manera, estos pueden mantener una comunicación entre sí por medio de moléculas llamadas hormonas. Chicos, las hormonas se clasifican en función de su naturaleza química, ¿bien? ¿Y por qué se clasifican en función de su naturaleza química? Normalmente clasificamos en medicina las moléculas de acuerdo a su función, y es porque la naturaleza química de las hormonas van a definir cómo éstas se van a comportar a la hora de ser secretadas, a la hora de difundir y a la hora de unirse a sus receptores. Bien, vamos a tener entonces dos tipos de hormonas. Vamos a tener las hormonas hidrosolubles, es decir, que son afines al agua, que se solubilizan, por ejemplo, pueden estar en el citoplasma, pueden estar en la matriz extracelular, y las hormonas liposolubles, que no son solubles en agua y por lo tanto son solubles en lípidos, ¿bien? En lípidos. Bien, entonces, distinguimos estos dos grupos. Mira, aquí tenemos una célula endocrina que es productora de hormonas hidrosolubles. Esta célula endocrina, como es productora de hormonas hidrosolubles,
y estas hormonas, por su naturaleza química, se llevan muy bien con el agua, entonces van a poder almacenar a la hormona dentro de gránulos. Un ejemplo de esto es la célula beta del páncreas. La célula beta del páncreas, tú sabes muy bien que produce insulina. En algún momento debes haberlo escuchado. Bien, esa insulina está guardadita en unos gránulos preparada para salir. Bien, está preparada para salir cuando esta célula sea estimulada. Bien, pero ¿por qué puede almacenarse? Porque es hidrosoluble. Bien, mientras que las hormonas liposolubles, vas a ver más adelante que no pasa lo mismo. Bien, una vez que esta célula libera a la hormona, ¿bien? Y empieza a circular por la sangre. Como esta hormona es hidrosoluble y la sangre también tiene una parte líquida llamada plasma, entonces, como es afín al agua, va a poder viajar libremente por el plasma. No va a necesitar de ayuda de nadie, ¿bien? Y una vez que está viajando por el plasma, va a viajar por cualquier órgano, ¿bien? Y finalmente va a encontrar a su célula diana. Y fíjate, su célula diana va a esperarla con un receptor para esta hormona. Pero este receptor, ¿dónde está? Está en la membrana celular, específicamente en el plasmalema, ¿bien? En el plasmalema. ¿Sabes por qué, no? Porque las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana celular. Recuerda que la membrana celular es fundamentalmente lipídica y por lo tanto no puede permitir, no puede darse el lujo de permitir el pase a moléculas que esta célula no pueda tolerar, ¿bien? Por sus funciones, por su capacidad osmótica. En este caso, finalmente esta hormona hidrosoluble se va a unir a su receptor y va a desencadenar una respuesta en esta célula a través de una transducción de señal. Es decir, que esta molécula se va a unir a su receptor y aquí van a haber ya moléculas preparadas para actuar. ¿Te acuerdas de todos los tipos de receptores? Cómo estaban acoplados a enzimas, cómo estaban acoplados a una serie de moléculas que podían desencadenar respuestas intracelulares, como por ejemplo activación de enzimas, como por ejemplo activación del ciclo celular, ¿no? Todo esto, chicos, es lo que genera una hormona hidrosoluble. Y ahora nos vamos al otro plano. ¿Qué pasa con las hormonas liposolubles? Mira, las hormonas liposolubles, como su nombre mismo lo dice, son hormonas que no se van a llevar para nada bien con el agua. Entonces, estas no van a poder almacenar las hormonas dentro de su citoplasma. ¿Bien? ¿Y qué van a realizar? Van a tener que sintetizar la hormona liposoluble y apenas la sintetiza, la libera. ¿Bien? Apenas la sintetiza, se libera. No la guarda para nada. Y aparte de esto, esto es característico para un grupo de hormonas liposolubles, que son las hormonas liposolubles derivadas del colesterol. Bien, las hormonas liposolubles derivadas del colesterol tienen este mecanismo: no almacenar hormonas y apenas sintetizarlas, liberarlas. Bien, mientras que el otro grupo de hormonas liposolubles, que son las iodotironinas, tienen un mecanismo más interesante. Mira, se agrupan entre varias y forman una especie de piscina entre todas. Una especie de piscina entre todas. Y en esta piscina van a meter ahí todas las hormonas liposolubles. ¿Bien? Entonces, ¿dónde están almacenando las hormonas liposolubles? En la matriz extracelular. ¿Bien? Y en el momento en el que necesiten las hormonas liposolubles, lo que van a hacer es sacarlas de esta piscina, ¿bien? Y llevarla hacia la sangre, ¿bien? Que los vasos sanguíneos están por esta zona más o menos. ¿Bien? Entonces, curioso, ¿no? Se puede almacenar en matriz extracelular o simplemente no se puede almacenar y sintetizarse cuando se necesita. Una vez que son liberadas a la sangre, estas requieren de sí o sí de una proteína transportadora, porque, como te mencioné, la sangre también tiene agua, ¿bien? Y las hormonas liposolubles son enemigas del agua, pero tienen una ventaja, ¿no? Entre comillas, una ventaja, ¿no? Que pueden atravesar la membrana celular y tienen un receptor que las está guardando dentro del citoplasma, dentro del citosol específicamente, o también puede ser dentro del carioplasma, dentro del núcleo. ¿Bien? Entonces, chicos, teniendo en cuenta esto, clasificamos a las hormonas hidrosolubles y liposolubles. Empezamos por las liposolubles porque en realidad las que te tienes que memorizar son las liposolubles. Las hidrosolubles son todas las demás. Bien, dentro de las liposolubles tenemos a las iodotironinas, que son simplemente dos, la T4 y la T3. La T4 conocida como tiroxina y la T3 conocida como triiodotironina. Bien, y por otro lado tenemos las derivadas de esteroides, que son el cortisol, la progesterona, la aldosterona, el estradiol y la testosterona. Bien, como verás, ya te darás dando cuenta, cuando hablemos de estas hormonas en particular,
ya debe estar en tu mente que todas estas hormonas tienen que viajar con una proteína transportadora. Pueden atravesar la membrana celular y tienen un receptor esperándolas adentro de la célula, ¿sí? A todo este conjunto de hormonas. Mientras que las hormonas hidrosolubles, ¿quiénes son? Empezamos por las catecolaminas, que son las más fáciles, adrenalina y noradrenalina. En particular, en sangre tenemos sobre todo noradrenalina, ¿ya? Sobre todo noradrenalina. Y por otro lado tenemos a las proteicas y péptidos, que son todas las demás, ¿sí? Todas estas hormonas tienen aminoácidos en su estructura, ¿bien? Y sin embargo, chicos, a pesar de que estas hormonas, como ves, tienen una serie de... tienen estructuras moleculares distintas, todas estas también van a tener, aparte de eso, por si fuera poco, la variación que tienen dentro de su naturaleza química, también va a variar el receptor al que se van a unir una vez que llegan a la célula diana. Y fíjate, mira, aquí vamos a hacer la larga lista de todas las hormonas que se conocen, ¿ya? Y todos los receptores con las que interactúan, porque tienes que conocerlo ahora. Después ya no te lo van a volver a repetir. Mira, empezamos con los receptores solubles. Recuerda que los receptores tienen esta clasificación, ¿sí? Que seguro lo debes haber visto en el curso de biología molecular. Los receptores solubles son aquellos que están o en el citosol o en el carioplasma. Bien, y como hemos hablado ya, estas hormonas que tengan mecanismo, que tengan un receptor soluble, necesariamente tienen que ser hormonas liposolubles. Aquí están todas, pues mira, todas las que estaban acá, simplemente las hemos pasado. ¿Ves? T3, T4, aldosterona, cortisol, testosterona, estrógeno, progesterona, y también la vitamina D, que también tiene actividad hormonal pese a ser una vitamina. Bien. Después, espero que anota por favor. De paso también vamos a repasar las abreviaturas de las hormonas, porque en realidad eso debes de dominar. En cualquier libro que leas vas a encontrar que utilizan abreviaturas siempre para referirse a las hormonas y tienes que conocerlas todas. Receptores acoplados a proteína GS. Aquí encontramos, por ejemplo, a la hormona folículo estimulante, a la hormona luteinizante, a la hormona adrenocorticotropa, a la hormona estimulante de la tiroides, a la hormona liberadora de corticotropina, a la hormona gonadotropina coriónica, a la hormona antidiurética, pero ojo aquí, la hormona antidiurética tiene un receptor acoplado a proteína GS, pero solo este tiene dos tipos de receptores, un receptor que se llama V1 y un receptor llamado V2. Ya, solo su receptor V2 está acoplado a proteína GS. Tenemos aquí también a la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ya? Aquí está también la paratormona, calcitonina, la histamina, cuando actúa sobre el receptor H2, el glucagón, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y por último, esto de acá, beta 1, beta 2, beta 3, siempre que leas esto debes de acordarte de que estos son receptores, siempre que tengan letras griegas, son receptores para adrenalina, ¿sí? Para catecolaminas en general, para catecolaminas. Después, si no me equivoco, viene GQ. Aquí encontramos a la hormona liberadora de gonadotropinas, la oxitocina, ADH, con su receptor V1, fíjate, distingue. La hormona liberadora de tirotropina, la histamina en su receptor H1. La histamina tiene 4 tipos de receptores, ¿eh? 4 tipos de receptores, pero los clínicamente relevantes son el receptor H1 y el receptor H2, porque hay fármacos destinados contra estos receptores. Tú de seguro tienes alergia, muchos en el país, en el Perú tienen alergias, yo me incluyo, y comúnmente utilizan antihistamínicos, ¿no? Ya, pues tus antihistamínicos son para este receptor, ¿ya? Para el H1, que es un receptor acoplado a proteína GQ, ¿no? Cuando estés tomando ahí tu loratadina o lo que sea que tomes, acuérdate, estoy activando una proteína alfa-Q. ¿Te acuerdas con qué interactuaba ella? Con la fosfolipasa C, ¿no? Eso no te debes olvidar, amiguito. Aquí también encontramos a la angiotensina 2,
a la gastrina y al receptor alfa 1 para catecolaminas. Bien. Receptores tirosina quinasa. A ver, chicos, atención. Aquí encontramos a la insulina. De esta no te debes olvidar, que la insulina tiene receptor tirosina quinasa. Es el clásico ejemplo. Aquí también podemos encontrar a la somatomedina C. ¿Sí? Muy bien. Después aquí encontramos también al factor de crecimiento de fibroblastos. Se llama factor de crecimiento de fibroblasto. Este es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿sí? Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es el factor de crecimiento epidermoide y este es el factor de crecimiento transformante beta. Pero este de acá, puedes hacerle, si quieres, una flechita, ya una flechita. Se ha descubierto de que este receptor no es tirosina quinasa últimamente. Su receptor es un receptor de seronina treonina quinasa, ¿ya? Serina treonina quinasa. Básicamente la diferencia es el aminoácido en donde se autofosforila, pero colócalo por si en algún momento te interesa repasar. Bien. Los receptores guanilato ciclasa. Aquí a la cabeza, óxido nítrico, ¿sí? Óxido nítrico. Recuerda que el óxido nítrico tiene un receptor guanilato ciclasa, pero que es soluble, ¿sí? Que es soluble. En cambio, el receptor guanilato ciclasa del péptido natriurético A y del péptido natriurético B está en la membrana celular, ¿sí? Esta es una de las excepciones, porque en realidad, si es soluble, debería estar acá, ¿no? Debería estar acá. Debería estar acá, pero no, pues es que como es guanilato ciclasa, en cambio estos son distintos, ¿sí? No están acoplados enzimas, sino que más bien, si quieres, mira, otro dato que me he acordado, acá, colócale ya, colócale, acá una flechita, y puedes colocar el receptor más la hormona, o sea, una vez que la hormona ha ingresado a la célula, se fusiona con el receptor y se forma el complejo hormona-receptor. Ya, el complejo hormona-receptor funciona como factor de transcripción. Eso quiere decir de que los dos juntitos se unen al ADN. Sí, ese de ahí, ese complejo más hormona, receptor más hormona, complejo receptor hormona, se meten al ADN, ¿bien? Y seleccionan los genes que desean transcribir, porque es un factor de transcripción. Le avisan a la ARN polimerasa y dicen, yo quiero que me transcribas este gen, este gen, este gen, este gen. Y se transcribe eso, se forma ARN mensajero, el cual va finalmente a los ribosomas y se producen las proteínas que esta hormona ha querido, ¿ya? Generalmente funcionan como factores de transcripción, coloca eso, ¿ya? Factores de transcripción. La última, receptores acoplados a JAK quinasa, ¿ya? JAK quinasa, la prolactina, casi todas las citoquinas, ojo con eso, casi todas las citoquinas tienen un receptor acoplado al JAK, ¿ya? La hormona de crecimiento, ¿ya? La hormona de crecimiento, el receptor estimulante de colonias granulocíticas, la eritropoyetina y la trombopoyetina. ¿Sí, chicos? Por favor, todas las siglas, nunca te las olvides. Hablemos del hipotálamo. El hipotálamo es en realidad la glándula que controla casi todo el sistema endocrino. No te puedo asegurar que controla todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a ver que más adelante existen otros mecanismos de regulación del sistema endocrino independientes del eje hipotálamo-hipofisiario, que es el que suelen enseñar en la universidad. ¿Bien? Mira, el hipotálamo, como tú observas, es una estructura del sistema nervioso central, específicamente del diencéfalo, y este mantiene conexión nerviosa con la neurohipófisis y con la adenohipófisis. En realidad es con ambos, solo que, fíjate, a la neurohipófisis llegan proyecciones nerviosas largas desde el hipotálamo. En cambio, a la adenohipófisis llegan proyecciones nerviosas cortas que van a ir a parar en realidad al sistema vascular. Bien, al sistema vascular que va a llegar a irrigar a la adenohipófisis. Bien, entonces, este sistema se conoce como el sistema porta-hipofisiario, ¿bien? Porque para comunicarse el hipotálamo con la adenohipófisis, fíjate, tiene que liberar hormonas a la sangre y estas hormonas van a viajar por venas hasta la adenohipófisis. Pero hablemos rápidamente del hipotálamo, términos sencillos que debemos de recordar. El hipotálamo es un conjunto de núcleos, ¿no? Un conjunto de núcleos, y ya sabes que núcleo es el término que se le da a la sustancia gris en el sistema nervioso central. Entonces, hablemos de los más importantes. El núcleo lateral. El núcleo lateral que está involucrado en la función del hambre, ¿sí? En la función del hambre.
Este núcleo lateral suele sintetizar una gran cantidad de hormonas llamadas orexinas, si quieres utilízalas, que son las que van a desencadenar todas las conductas del hambre. Por ejemplo, no sé, cuando te da hambre, tú empiezas a salivar, ¿no? Ya, pues ahí está actuando tu núcleo lateral, ¿ya? Está actuando tu núcleo lateral. Muy bien, chicos. Siguiente, el núcleo ventromedial que ves acá. Bien, este núcleo lo ves acá más al lado que todos los demás, por eso se llama núcleo lateral. Este está en la zona ventral. Recuerda que en la zona ventral, en el sistema nervioso es hacia abajo, ¿no? Y está hacia la zona media en comparación al núcleo lateral, por eso se llama núcleo ventromedial. Y lo que hace es mediar la saciedad, ¿sí? Mediar la saciedad. Te pongo un datito importante que vamos a reforzar después en gastro. Acá coloca, la saciedad está estimulada por una hormona llamada leptina. Escribe si quieres, leptina, ¿ya? Que es producida por los adipocitos. ¿Qué? Renato, los adipocitos, o sea, el tejido adiposo produce hormonas. Sí, el tejido adiposo en realidad es un órgano endocrino, ¿bien? Y este produce una hormona llamada leptina, la cual lo que hace es darnos la sensación de saciedad. Es algo así como esto. Tú comes un montón y todo, si comes un montón, todo eso se guarda en los adipocitos. Y los adipocitos como que quieren decir basta. Y su forma de decir basta, ya me llené de triglicéridos suficiente, es enviar leptina hasta el hipotálamo, que llega al núcleo ventromedial y finalmente este de aquí detiene todas las conductas vinculadas al hambre y entras en estado de saciedad. ¿Bien? Y si quieres, coloca acá. En el hambre también hay una hormona, la grelina, ¿ya? Sintetizada por el estómago cuando este está vacío, ¿bien? Y también por los intestinos. Pero bueno, eso ya lo vamos a reforzar en el capítulo de gastro, te lo comento porque es muy interesante y me parece muy bueno de que trates de integrar todo en este capítulo, ¿bien? Sigamos, el núcleo que está más anterior a todos los demás, núcleo anterior, ¿ya? Que es un núcleo parasimpático, se encarga de disipar el calor. El núcleo posterior, que es un núcleo simpático, se encarga de lo contrario, con la conservación del calor. ¿Bien? Acuérdate siempre, núcleo anterior, posterior, verano, invierno. En verano tienes mucho calor, por lo tanto, disipas el calor. Y en invierno tienes mucho frío, por lo tanto, conservas el calor. ¿Bien? Y son núcleos que regulan la actividad del sistema nervioso simpático. Seguro, ¿cómo se llama? Te lo mencionaron cuando llevaste neuroanatomía o en el capítulo de neurofisio. Aparte están muy involucrados, sobre todo el núcleo posterior, en la patogénesis de la fiebre, ¿sí? Que en algún momento veremos en el curso de fisiopatología de Trero. Chequea. Núcleo supraquiasmático. Aquí está, ¿no? Está por encima del quiasma óptico, se encarga de regular el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Tranquilo, hay una diapositiva para eso, por eso vamos a continuar. Después tenemos al núcleo supraóptico y paraventricular. Este es el supraóptico y este es el paraventricular. ¿Ya? Supraóptico está porque está encima de los tractos ópticos, ¿ya? Y paraventricular porque ya está cerca al tercer ventrículo. Bien. ¿Y estos de qué se encargan? De sintetizar ADH y oxitocina, pero ojo, ojo, ojo. El supraóptico produce tanto ADH como oxitocina y el paraventricular produce ADH y también oxitocina. Sin embargo, el supraóptico produce más ADH que oxitocina, por eso te he puesto los colores. Y el paraventricular produce más oxitocina que ADH. Y el último es el núcleo preóptico, ¿bien? El núcleo preóptico, está acá, es uno grandecito, ¿no? Que es más anterior que el núcleo anterior, que está involucrado en la conducta sexual. Si quieres ya de IAPA, te doy este de acá, este que está chiquitito, este es el núcleo arcuato, ¿ya? Es el núcleo arcuato. Colócale, si quieres, núcleo arcuato, igualmente él está encargado de la regulación del apetito, y él es el que integra, ojo con eso, integra al núcleo lateral y el núcleo ventromedial, los pone en armonía, hace que los dos se comuniquen. Bien, y eso ya lo vamos a ver en el capítulo de gastro. Después, hablemos de las hormonas de las que hemos estado mencionando, en particular las que están aquí señaladas. Vamos a hablar de la hormona antidiurética y de la oxitocina. La hormona antidiurética también recibe el nombre de vasopresina, ¿sí? Vasopresina, y tiene acciones en dos lugares. ¿Esto qué es? Son las arterias, ¿no? Estas son las arterias, las cuales tienen un montón de músculo liso. La hormona antidiurética va a actuar aquí, en el músculo liso vascular, y también va a actuar en el riñón, ¿bien? En el riñón. ¿Qué va a hacer en el músculo liso? Lo que va a hacer es promover la contracción del músculo liso. Y cuando este músculo liso se contraiga, se va a disminuir el lumen de la arteria, ¿no? Se va a disminuir el lumen de la arteria. Y eso va a generar vasoconstricción, ¿bien? Vasoconstricción. Por eso también se llama vasopresina, ¿ya? Vasopresina.
Y por otro lado, en el riñón, ¿qué va a realizar? ¿Por qué se llama hormona antidiurética? ¿Sabes qué es la diuresis? Diuresis quiere decir orinar bastante. Por lo tanto, es la hormona que tú evita que orines bastante. ¿Por qué? Porque cuando llega al riñón, lo que va a promover es la reabsorción de agua. ¿Bien? Esto a través del receptor V1R y esto a través del receptor V2R. Te lo voy a volver a mencionar cuando llevemos el capítulo del sistema renal. Yo voy a hacer la parte del sistema renal y vamos a hablar de cómo exactamente la ADH promueve la reabsorción de agua, ¿sí? Promueve la reabsorción de agua. Pero te voy adelantando que es así, al toque nomás. Es por estas acuaporinas tipo 2, ¿ya? Es por las acuaporinas tipo 2. Pero con calma, vamos a llegar ahí y te vas a dar cuenta de cómo se realiza exactamente. Pero lo que sí no te voy a repetir ahí es qué es lo que estimula que se libere ADH y qué es lo que impide que se secrete ADH. Los factores estimuladores son los siguientes: un aumento de la osmolaridad plasmática, una disminución del volumen sanguíneo y el estrés y el dolor. Renato, ¿qué es aumento de osmolaridad? Resulta, chicos, de que nosotros vamos a tener algunas moléculas en la sangre que les gusta jalar bastante agua, ¿sí? Una de ellas es el sodio, ¿sí? El sodio. Lo que tú consumes en la sal, ya, mira, el sodio. ¿Qué pasa? El sodio normalmente circula por la sangre, ¿sí? El sodio normalmente circula por la sangre. Pero ¿qué pasa a una persona que consume mucho sodio? Una persona que tiene altas concentraciones de sodio en sangre, lo que va a pasar es que el sodio es un ion en particular al que le gusta jalar bastante agua. Está atrayendo el agua porque el agua en realidad, la molécula de H2O, tiene ciertas propiedades de tener dos polaridades distintas, ¿ya? Ella atrae a la carga negativa que está dada por el oxígeno. Entonces, no me voy mucho en eso, la idea es de que trae agua, y ese agua que está rodeando a la molécula de sodio, ¿ya? Que está rodeando a la molécula de sodio, ¿de dónde sale finalmente? Puede salir de las mismas células, ¿sí? Y las células se pueden quedar sin agua, y eso ¿cómo se llama? Se llama deshidratación celular. Entonces, tu hipotálamo es muy sabio porque tiene un osmostato, ¿ya? Un osmostato que conoce cuánto de sodio tienes en sangre, y si tú tienes mucho sodio, entonces lo que va a realizar es, entonces voy a sintetizar más ADH, y si sintetizo más ADH, entonces voy a reabsorber más agua de mi riñón, y si reabsorbo más agua, entonces el sodio se va a diluir, ¿bien? Se va a diluir. Por otro lado, es la misma lógica con la disminución del volumen sanguíneo. Si tú, por ejemplo, has tenido una hemorragia, ¿no? Porque te cortaste o tuviste un accidente, entonces rápidamente tus riñones, tu hipotálamo sintetiza un montón de ADH para que tú no pierdas más agua por la orina, porque te está faltando líquido circulante en la sangre, porque has perdido bastante producto de una hemorragia. Bien, esa es la lógica del hipotálamo para prevenir la depresión del volumen sanguíneo, ¿bien? Secreta ADH, y para prevenir un aumento de la osmolaridad. Renato, antes que continúes, me mencionaste del sodio. ¿Es la única molécula que atrae agua? No, te digo otra, ¿ya? La glucosa. Igual, la glucosa aumenta bastante la osmolaridad. ¿No te ha pasado que alguna vez consumes gaseosa que tiene un montón de glucosa? Yo no consumo gaseosa de 3 meses ya, y después te da sed, y tú tomas gaseosa y te da sed de nuevo, y te da sed de nuevo, y te da sed de nuevo. Ya, pues es precisamente porque tú estás elevando la osmolaridad constantemente. Y la elevación de la osmolaridad lo que va a ocasionar es que dos reacciones en tu cuerpo. La primera es que se libere ADH, ¿ya? Esa es la primera. ¿Por qué? Porque con más ADH tú vas a hacer de que se reabsorba agua y diluir el sodio, y diluir, en este caso, la glucosa, que también atrae bastante agua. Pero también desencadena la reacción de la sed, ¿ya? Un aumento de la osmolaridad plasmática también hace de que tú tengas sed. ¿Por qué? Porque dice, necesito agua para diluir estas moléculas que atraen agua, como el sodio y la glucosa, y así no deshidratar a mis células. Entonces, fácil, pues voy a recuperarla del riñón, y también voy a hacer de que este humano tenga bastante sed. Y tú vas a tomar tu agua, y vas así diluir al sodio y a la glucosa que están ocasionándole problemas a tus células. ¿Bien? Esa es la lógica. Y si tú sigues tomando gaseosa, esa sed no va a parar, ¿sí? Y vas a acabar con diabetes, así que cuidado. Y por último, el estrés y el dolor, ¿sí? El estrés y el dolor, que son muy particulares, cosas muy particulares. No tiene una explicación exacta. Al parecer es un mecanismo de defensa del hipotálamo.
Y por otro lado, ¿qué es lo que factores inhibidores para secretar ADH? Disminución de la osmolalidad, lo contrario, ¿sí? Y estas moléculas en sangre, etanol y péptido natriurético auricular. En particular me interesa esta, el etanol, ¿ya? El etanol. ¿No te ha pasado de que consumes alcohol y al día siguiente orinas bastante? Ya, pues es por eso, porque has inhibido la ADH y ya no vas a retener agua, entonces vas a orinar y orinar y orinar, ¿sí? Listo, chicos, eso es lo más importante respecto a la hormona antidiurética. En el capítulo del sistema renal vamos a reforzar un poco más sobre cómo exactamente actúa sobre el sistema renal, ¿sí? Cómo exactamente actúa sobre el sistema renal. Oxitocina, chicos. La oxitocina es una hormona, bien, que también es producida principalmente en el núcleo paraventricular, pero también en el supraóptico, y lo que va a promover son las contracciones uterinas y la eyección de la leche. En este caso, los factores estimuladores para secretar oxitocina es la succión de la mama por el niño, ¿no? Por el recién nacido, y ocasiona la eyección de la leche. Es una estimulación muy rápida, ¿no? Viajan de acá, las neuronas sienten los labios, luego todo se integra a nivel del cerebro, ¿no? Y finalmente llega un estímulo al hipotálamo y este pum, 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 secreta un montón de oxitocina. Curioso, ¿no? También la visión, el olor, el sonido de un niño hacen que se sintetice más oxitocina. Eso ya son investigaciones más avanzadas. Bien, en el orgasmo también, bien, en el orgasmo también se sintetiza bastante oxitocina y se dice de que son mediadores que van a generar, por ejemplo, la lubricación vaginal, bien, que, bueno, son importantes para que no haya dolor durante las relaciones sexuales. Y por último, esto es lo más importante, dilata el cuello uterino, bien, dilata el cuello uterino, para que se pueda realizar un parto de forma efectiva. E incluso utilizan a veces oxitocina como fármaco para realizar esto en mujeres que no tengan un cuello uterino suficientemente dilatado y se pueda realizar el parto de forma efectiva. Bien. Por último, ¿qué inhibe? Los opioides, ¿sí? Los opioides, de los que vamos a hablar más adelante. Son moléculas que lo que hacen son inhibir el dolor, ¿no? Disminuir el dolor. Son analgésicos en realidad. ¿Has escuchado tramadol, por ejemplo? Varios toman tramadol aquí en el Perú. Y el tramadol es un opioide, por ejemplo. ¿Sí? Tramadol es un opioide. ¿Dónde se almacenan estas hormonas? ¿Dónde se almacenan? Se almacenan en los cuerpos de Herring. Renato, ¿qué rayos son los cuerpos de Herring? Al toque nomás, porque eso es esto. Al toque nomás, mira. Te das cuenta de que te dije, mira, estas hormonas son producidas en el hipotálamo, ya en el núcleo paraventricular y en el supraóptico. Ojo, si te dicen, ¿dónde se sintetiza la oxitocina? No vayas a decir hipófisis, es hipotálamo. Pero se almacenan en la hipófisis, específicamente aquí, en el lóbulo posterior, en la neurohipófisis. Mira, se producen acá y luego estas neuronas descienden las hormonas que se han producido en los núcleos que ya hemos mencionado y las llevan hasta la neurohipófisis a través de unas moléculas llamadas neurofisinas. Si quieres, anótalo. Y fíjate, mira, ¿te das cuenta de que el axón acá se dilata al final? Ya, esas dilataciones axonales terminales en la neurohipófisis son lugares de almacenaje de oxitocina y de hormona antidiurética, ¿bien? Y cuando se reciben los impulsos al hipotálamo, entonces se liberan recién a la sangre, ¿bien? Listo, esos son los cuerpos de Herring, ¿sí? Las dilataciones axonales terminales de neuronas que llegan a la neurohipófisis.